Vamos a seguir con la actividad, día viernes de la jornada. Eh, no, como ustedes ya me conocen, no me voy a presentar. Y bueno, en función de cómo venimos desarrollando el tema, vamos a tratar de integrar un poco más lo que venimos viendo. Esta charla entonces es enfoque global de la resistencia microbiana, posibles intervenciones. Y vamos a empezar hablando de la complejidad del tema bacteriano. Nos llevan 3.500 años de ventaja las bacterias. Es decir, que no podemos pretender lidiar con ellas fácilmente. Respondieron a todos los desafíos que la naturaleza les impuso. Y bueno, la pregunta es, ¿quién se cruza en el camino de quién, no es cierto? Las bacterias están en todos lados. En la Tierra se estima 5 billones de trillones, es decir, un 5 con 30 ceros. No tengo el nombre del que las contó, pero es un número, ¿no es cierto? Cada persona en este salón agrega 37 millones de bacterias por hora. Así que fíjense lo que es la promiscuidad que ya tenemos establecida sin ni siquiera tocarnos. Y consideremos lo que es entonces como ayer había alguna foto de un galpón de pollos con 100.000 pollos, lo que es un galpón con 100.000 aves. Un galpón con 100.000 aves es un individuo, hay que considerarlo como un ser vivo compuesto por muchas unidades, encima son genéticamente idénticos. Entonces, decimos que somos bacterias. El 90% de las células en un mamífero son bacterias. 1,5 kilos de nuestro cuerpo son bacterias. Es decir, tenemos muchas más bacterias que células somáticas. Entonces, bueno, hace unos años ya se empieza a dar importancia, ayer se habló mucho de esto, sobre el microbioma o el bacterioma, 100 trillones de bacterias que habitan en el tubo digestivo de los mamíferos, por lo menos. Y bueno, el rol de esas bacterias es crítico en la salud, es tan importante la actividad de estas bacterias que ya hay una teoría del hologenoma donde se considera que el genoma del hospedador y el genoma de esa carga bacteriana actúa en conjunto. No es que nuestro genoma rige todo, no, nuestro genoma rige nuestra vida vinculado con el genoma de los que nos habitan, que son billones. El microbioma de las aves fue estudiado con cultivos, aunque no todas las especies fueron cultivables, y se caracterizó a casi todas por un gen, el 16S, RNA, parte del ARN ribosómico. Y acá tenemos un cuadro que, bueno, un poco muestra la complejidad de la composición bacteriana del microbioma aviar. Se pueden desarrollar en las condiciones más extremas, en la Antártida, temperaturas bajísimas, volcanes de fosas oceánicas con presiones y temperaturas tremendas, y resistencia hay en todos lados, porque la resistencia, bueno, como sabemos, la resistencia es preexistente a la era de los antimicrobianos, a los antibióticos. La resistencia existe desde que existen las bacterias, es un mecanismo propio de las bacterias. Las bacterias producen antibióticos y seguramente, y sobre esto hay algunas cosas escritas ya, seguramente
el antibiótico, el rol del antibiótico en la bacteria no es un rol para lo que lo usamos nosotros. Es decir, el antibiótico probablemente tenga un rol como mediador químico dentro de las bacterias, algún otro rol además del de inactivar o de frenar el crecimiento. Es un proceso muy viejo. Y bueno, el tema de la multiplicación bacteriana, que es muy rápido, esto es lo que ocurre con Escherichia coli, ¿no es cierto? Se divide cada 20 minutos en buenas condiciones. 1 billón de bacterias en 10 horas. Y este fenómeno, el del intercambio del material genético, es crítico. Porque hablando de resistencia, en un principio, cuando comienza esta inquietud de que podía transferirse resistencia entre los animales y el hombre, claro, esto generó una gran preocupación. Entonces, ¿cuál era el fenómeno? El fenómeno era que una bacteria zoonótica se podía volver resistente en un animal por uso de antimicrobianos y ese zoonótico después pasar a otra especie, entre otras el hombre. Esta era la simplificación máxima que se podía hacer hace unos años. Posteriormente, cuando se comienza a comprender, a interpretar que hay intercambio genético, que esa enorme población que hay en el tubo digestivo intercambia información continuamente, bueno, puede entonces pasar información que codifica resistencia de una bacteria a otra. Entonces, que un patógeno veterinario pase a un zoonótico, que al final llegue a un patógeno humano. Pero la realidad es que esas poblaciones bacterianas enormes intercambian información entre ellas todo el tiempo. El problema acá no son los patógenos, el problema son las poblaciones, enormes poblaciones bacterianas que no conocemos, que no están caracterizadas y que pueden acarrear información de resistencia. De hecho, acarrean información de resistencia adentro de un mamífero, fuera de un mamífero, en el medio ambiente. Y esto entonces es lo que empieza a complicar la historia, porque cualquier tratamiento antimicrobiano, el mejor tratamiento antimicrobiano, puede curar una enfermedad infecciosa, pero no deja de seleccionar resistencia. El mejor tratamiento selecciona resistencia, aunque mate al patógeno, porque está actuando sobre una enorme población que está metida ahí en el tubo digestivo, y sobre esa población no sabemos cuáles son las concentraciones inhibitorias, no sabemos cuáles son las concentraciones bactericidas. La actividad sobre esas bacterias genera problemas que nosotros no conocemos, no los conocemos. Así que esa población es la que guarda la información de resistencia y la pasa para donde quiera o para donde pueda. Y bueno, acá está el viejo Fleming, que no sé en mi vida cuántas veces lo habré proyectado, ya se me va a gastar, pero bueno, el comienzo de la revolución antibiótica en el año 28, ayer mencionamos esto tangencialmente, aunque la historia, la verdadera historia comenzó bastante tiempo antes, ¿no? Por lo menos 2 personas antes hicieron desarrollos parecidos. Pero claro, la década del 50, el mismo Fleming alertó sobre el uso de antimicrobianos, lo dijo claramente: si no se usan como se tienen que usar, se va a seleccionar resistencia. Y esta es otra diapositiva que hemos usado muchísimo. Acá están, no se ve muy bien, acá están las décadas, hasta, bueno, ahora la actualizamos al 2010, y ustedes observan que empezamos con la penicilina y acá hay una pirámide donde solamente estamos mencionando los antimicrobianos que más conocemos, los más utilizados, pero es una pirámide con una base muy ancha y un vértice con los primeros antimicrobianos. Cuando en
en esta época, digamos que entre el 40 y el 50, se pensó que el problema de la enfermedad infecciosa se había resuelto. Los antibióticos habían resuelto el problema con los pocos antibióticos que habían resuelto el problema de la enfermedad infecciosa. Y actualmente estamos pensando que volvemos a la era preantibiótica, ¿no? Porque algo evidentemente catalizó toda esta búsqueda y el catalizador es solamente está en la descripción clínica acá de la resistencia a la penicilina, década del 50, que en realidad la resistencia a la penicilina existía desde antes de la penicilina, ¿no? Clínicamente la encontraron en la década del 50. El saber que había resistencia a la penicilina permitió que después, en el caso de la gentamicina, en la misma década, muy poco tiempo después que se empieza a usar la genta, se describe la resistencia a gentamicina, en el caso de la ampicilina también rápidamente, y posteriormente cada antibiótico que aparecían cepas resistentes en forma muy rápida. Y esta, algunos de ustedes la deben conocer, es la escalera de entrada al Museo Vaticano, en Roma, y esta foto me pareció muy linda porque aparece el ADN, ¿no? Entonces, pensando en el ADN, podemos comparar la cantidad de libros que contiene un cromosoma, ¿no? Aproximadamente 4.000 volúmenes. Los 46 cromosomas del hombre le permiten portar más o menos 184.000 libros, pero 10% del volumen de la Biblioteca Vaticana, pero fíjense ustedes que tenemos 27.000 genes, pero Escherichia coli tiene 4.400, es bastante más chiquita. Es interesante cómo una bacteria puede tener un caudal genético tan grande, es decir, que tiene muchas cosas por mostrar todavía, muchas cosas por mostrar. Acá está la Biblioteca Vaticana. Y cuando hablamos mucho de uso racional y prudente de antimicrobianos, un poco el objetivo es controlar la emergencia y diseminación de resistencias con medidas de uso tendientes a prolongar la vida útil, ¿no?, de los fármacos. El empleo juicioso o racional, emplear antibióticos solamente cuando su uso es estrictamente necesario, aplicar protocolos de utilización aplicados a principios científicos y económicos, eso se ha estado mencionando en la jornada. Y bueno, los 4 usos que ya fueron mencionados por el doctor Sánchez ayer: profiláctico, metafiláctico, terapéutico, como promotores de crecimiento, que después seguramente vamos a mencionar algo más de eso. Este tema no generó demasiada preocupación hasta la década del 60, ayer también fue mencionado, Emilio lo mencionó ayer, lo mencionó algún disertante, en que se forma el Comité Swan en Europa. En el año 69 hace una declaración, y bueno, eso fue, digamos que el Comité Swan, que evaluó varios fármacos, en este caso el uso de promotores, ellos sugieren que la utilización de antimicrobianos de uso en medicina humana no debería ser aplicado en dosis bajas y durante tiempos prolongados en animales. Esta es la primera declaración clara en contra de los promotores de crecimiento. Y en el año 86 fueron los países nórdicos, ¿no?, los que lideran todo de ahí viene la cascada de previsiones y demás. En el 86 Suecia los prohíbe, Dinamarca y Finlandia apoyan hacia el 95, y el experimento Dinamarca se produce entre el 98 y el 2000. Y el experimento Dinamarca es, en primer lugar, las autoridades danesas sugieren a los productores la supresión del uso, restricción del uso de promotores de crecimiento, primero voluntaria, y en el 2000 los prohíben. Y bueno, esto genera una discusión en el mundo que todavía sigue. Acá hay algunos resultados.
hasta el 2009. Y fíjense ustedes que acá hablamos de promotores de crecimiento que a partir del 98 empiezan a bajar por la, digamos, la adhesión voluntaria de los productores al proyecto, y en el 2000 desaparecen, pero al mismo tiempo los terapéuticos aumentan hasta el 2009. Es decir, que por un lado baja la utilización de promotores de crecimiento, pero eso genera problemas que repercuten en el uso de terapéuticos. Por supuesto, ayer fue claramente mencionado esto. Una cosa es jugar a los antibióticos en Dinamarca y otra en Latinoamérica. El DANMAP es la publicación que hace Dinamarca todos los años sobre uso de antimicrobianos. Es impresionante leer ese informe porque las autoridades danesas saben cuánto antimicrobiano consume cada granja, no cuánto consume el país, cada granja, porque está tan regulado el tema hasta la receta, la compra, venta, importación, exportación, receta y protocolos de uso, de buenas prácticas, cómo se usó, cuándo lo usó, quién lo usó y firmado. Eso, entonces, el control de este proceso es importante, pero los productores daneses son productores, no son benefactores de la humanidad. Entonces, los productores daneses saben que el uso antimicrobiano como promotor de crecimiento ayuda y que el uso de antimicrobianos le permite disminuir la morbilidad y el uso de antimicrobiano le permite disminuir la mortalidad en sus explotaciones. Entonces, esto, por supuesto, esta es muy utilizada, esta diapositiva, para decir, bueno, fenómenos, ¿qué ocurrió? Y que cayeron los antimicrobianos que son menos peligrosos para la salud del planeta o la salud del hombre, que son, entre otros, los ionóforos, pero aumentaron antimicrobianos, entre otros, tetraciclina, betalactámicos, macrólidos, todos esos están siendo más utilizados que antes. Entonces, ¿es mejor o es peor? Bueno, es una discusión que sigue y seguirá. También podemos discutir esta subida, porque después hay una caída, hay algunas turbulencias, va bajando, esto tiende a bajar, tiende a controlarse, pero no es tan fácil. Por otra parte, hay algunos estudios que demuestran que la tasa de resistencias en hospitales y en la población ha bajado un poco, vinculada a esto que estamos viendo acá, a esta, digamos, caída en el uso de promotores de crecimiento. Pero insisto que en Dinamarca no se usan más los promotores de crecimiento, pero se utilizan los antimicrobianos terapéuticos, se utilizan los antimicrobianos metafilácticos, no me atrevo a decir profiláctico porque no estoy seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que aumentan también mucho los metafilácticos. Esto hace que el gobierno, teniendo tal control, implementa, ya ahora no tengo las transparencias, pero esto es del 2010 en adelante, implementa la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla. A la granja que tiene un uso de antimicrobianos que supera determinado límite o usa tantas veces o tantos días en forma metafiláctica tal antimicrobiano, le sacan tarjeta amarilla. ¿Eso qué significa? Significa que hay un veterinario que los va a ir controlando, va a controlar la granja, un veterinario que no es oficial, es un veterinario que puede ser oficial, puede ser privado, pero es en serio. Es decir, el veterinario ese responde al gobierno, el gobierno está vigilando lo que ese veterinario hace y eso es lo que controla el funcionamiento de esa granja y le hace bajar necesariamente, porque después viene la tarjeta roja. Así que el experimento de Dinamarca es esto. Ahora, nosotros comparamos con con el sistema danés, con el DANMAP, pensamos suprimir los promotores de crecimiento en 2 años. Y en Argentina estamos hablando de eso, me parece. En 2 años los alimentos medicados
se van a prohibir. Y si en Dinamarca se encontraron con esto, yo no querría saber con qué nos vamos a encontrar nosotros, si realmente esto ocurre. Y al final me puse a hablar de promotores, pero bueno, estaba digamos que los promotores de crecimiento deben ser suprimidos, pero no de un día para otro. Esto, es decir, en el primer mundo se puede. En países de medianos a bajos ingresos, esto requiere inversión, requiere formación de recursos humanos, requiere buenas prácticas, requiere instalaciones de primer nivel. Y eso hay que tenerlo. En nuestro país tenemos bastante de eso. Hay países que no. Si vamos a África, no les podemos decir a algunos países africanos, no, muchachos, no usen más antibióticos. Es decir, en África, como ayer mencionábamos también, hay lugares donde directamente no hay antibióticos, donde no hay veterinarios, donde no hay médicos, no hay acceso a los medicamentos. Pero en otros lados, en que la producción es importante, tienen que usar promotores de crecimiento, porque la realidad es que el mecanismo final del promotor de crecimiento es un poco anecdótico. Todo lo que se dice que mejora la flora y que mejora esto. El promotor de crecimiento seguramente está tapando problemas de manejo, problemas sanitarios latentes que están ahí, que están por emerger, que están dando vuelta, y el antimicrobiano lo va controlando. Eso permite un mayor rendimiento de los animales. Entonces llegamos a esto que ya ha sido bastante conversado. Se ha tomado conciencia de la vinculación entre enfermedades animales y humanos. Bueno, las enfermedades, en fin, las distintas enfermedades y las infecciosas conocidas de origen animal, etcétera. Alimentación humana regular con proteínas de leche, huevo, carne es crítica, eso es fundamental. Y entonces esta iniciativa de una salud, si funciona bien, permitirá manejar aspectos sanitarios de humanos, animales, vegetales y medio ambiente en forma, digamos, en forma integrada, en forma multidisciplinaria, en forma integrada. Es sinergismo puro, ¿no? Acelera investigación, mejora la eficacia del sistema de salud, expande la base científica, mejora educación médica, en fin. Esto es indiscutible que se trata de una iniciativa de excelencia. Y ahora vamos a tratar esta cuestión de las poblaciones de riesgo y tratar de analizar un poco más en conjunto el tema de las resistencias. Decimos que hay una población urbana, que somos nosotros, una población hospitalaria mucho más chica, y una población rural, la población rural que sea chica, pero que es una población de riesgo, porque la población rural está en contacto con fármacos y está en contacto con animales que son medicados. Alguna parte de la población rural está en contacto con explotaciones enormes de aves o de cerdos en que se usa mucho antimicrobiano. En explotaciones de bovinos el encargado de campo medica. El consumo de alimentos en esas condiciones también es, en fin, es para analizarlo. Así que vemos entonces lo que pasa en la población urbana, y acá también hay problemas que ya vimos: la automedicación, no prescripción o prescripción incorrecta, tratamientos inútiles, tratamientos erróneos, tratamientos de mascota, la mascota ya es parte de la familia, uso intensivo e irracional de productos químicos. Ya ayer también esto fue mencionado. Tenemos en televisión propagandas todos los días: use esto, señora, que mata el 99,9% de las bacterias. Estamos muertos todos. Si matamos al 99,9% de las bacterias, estamos fritos. Los patógenos son muy poquitos, no podemos matar las bacterias, porque es un suicidio. Bueno, pero es así. Y esa presión quimioterápica, esa presión antiséptica, también ayuda a la resistencia microbiana, porque fíjense ustedes dónde están los multiresistentes, los patógenos más peligrosos, los letales. Están en el hospital. ¿Por qué están en el hospital? Y uno tiene tendencia a decir, porque el hospital está mal manejado, el hospital es malo. No, es que el hospital tiene tal limpieza, tal presión quimioterápica, tal presión antiséptica, que no hay bacterias. De nuevo, números, ¿no? Hay muchas,
pero el resistente está protegido de su competencia precisamente por esa presión quimioterápica. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las poblaciones y acá tenemos otro problema. Las industrias químicas y, bueno, obviamente el personal que trabaja en esas industrias y sus efluentes. Esos efluentes, el tratamiento de esos efluentes es una cosa de los últimos años, ha habido descate de todo esto, hay arroyos que uno puede comer una cucharada de barro para curarse la angina, me parece. Y bueno, esto es una cosa que habrá que remediar, habrá que arreglar. El hospital, donde ya mencionamos la presión, el uso profiláctico y terapéutico. El uso profiláctico es importante en medicina. El uso incorrecto de guardapolvos y materiales estériles, limpieza antisepsia de quirófanos, lavado de manos y, de nuevo, efluentes. Este va a ser un tema que vamos a seguir reiterando. Y bueno, acá tenemos el agro, pero ya no del punto de vista animal. Esto es una explotación agrícola. Y las explotaciones agrícolas tienen sus cosas, porque esto no hace tanto tiempo que me enteré, pero hay aplicación directa de antimicrobianos en plagas vegetales, lo que es lógico, hay plagas vegetales que son bacterianas. Y esas plagas vegetales se tratan en muchas circunstancias con un spray de antimicrobiano, es decir, que se tira un antimicrobiano directamente en el medio ambiente y se utilizan, hasta donde llega mi conocimiento, aminoglucósidos y tetraciclinas, es decir, que eso va al medio ambiente. Por supuesto, el uso de plaguicidas, que es un capítulo completo como para conversar. Y acá tenemos un tema que, bueno, uno no quiere ser alarmista. Yo siempre he defendido la evolución tecnológica, nuestros países han evolucionado enormemente la parte agrícola gracias a estas tecnologías y a los nuevos fármacos, a los nuevos químicos, pero la manipulación genética, uno se está metiendo con lo más delicado que tenemos. Y en la búsqueda de resistencias a determinadas patologías en el agro, se han utilizado genes de resistencia a los antimicrobianos. Se han utilizado. Yo no sé si en el momento esto sigue ocurriendo, pero se han utilizado genes que codificaban resistencia antimicrobiana. Y esto es un problema serio, ¿no? Y entonces vamos a las explotaciones animales. Y acá que tenemos, ya dijimos, uso profiláctico, metafiláctico, promotor de crecimiento, uso terapéutico. Uso de antimicrobianos que es muy intenso en algunas explotaciones, mucho más liviano en otras. Y por supuesto habrá usos incorrectos, hay que considerar la seguridad del personal rural, hay que implementar buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas clínicas, y esto es muy fácil declamarlo y es muy difícil implementarlo. Este es quizá uno de los problemas más graves que tiene el uso de antimicrobianos en este momento, las explotaciones acuícolas. Este es un esquema de una explotación, puede ser de salmónidos, de las que hay en los fiordos en la costa chilena. Los juegos han sido líderes, Chile ha crecido enormemente en este negocio, Chile anda muy bien en este negocio, son explotaciones de excelencia, donde se usan antimicrobianos, lógicamente. Toda explotación intensiva requiere el uso de antimicrobianos. En estas explotaciones, los antimicrobianos, hace 15 o 20 años había una enorme presión antimicrobiana, ha evolucionado el tema de inmunoterapia, pero aún así, bueno, aquí hay una serie de problemas, no los vamos a analizar todos porque no tenemos tiempo, pero bueno, esto está analizado.
y está manejado, digamos, bien con gente que conoce muy bien el negocio. Y bueno, bueno, todos comemos el salmón, que es el que comemos, el que viene de Chile, y es un salmón de excelente calidad. Pero, por otro lado, tenemos otro tipo de explotaciones. Esta es una explotación de acuicultura. Acá tenemos un pond, un pozo, un lago donde se cultivan peces. Y arriba tenemos palafitos. En estos palafitos acá ustedes ven aves, muy práctico porque no tienen cama. Viven sobre estos palitos. Entonces, acá también viven personas. Los que cuidan esto viven en esta misma estructura. Entonces, es un sistema cerrado donde no hay que apretar el botón, no hay que limpiar las camas, los peces muertos van a comerse arriba, los pollos muertos van para abajo, las excretas de los pollos van para abajo, los peces van al fondo, los antimicrobianos circulan, la gente hace lo mismo, y en este sistema, imagínense, si nosotros decimos que estamos intercambiando bacterias por el aire acá, imagínense la promiscuidad genética que hay en estos sistemas. Claro, si uno lo analiza desde el punto de vista de la necesidad de producir alimento y del sistema que funciona, digamos, productivamente para esta gente, funciona bien, bueno, no estaría mal, pero desde el punto de vista de la promiscuidad genética que se genera y del intercambio de determinantes de resistencia, bacterias y todo lo que quieran, es bastante cuestionable. Hay explotaciones de cerdos exactamente iguales a estas, hay de aves, de cerdos y con gente, siempre con peces abajo. Algunas de estas, que han sido, digamos, promocionadas por FAO, son más racionales, por ejemplo en arrozales, donde están en un lado que requieren mucha agua. Entonces en la parte donde se acumula agua, ahí practican acuicultura, digamos que el sedimento del arroz pasa a los peces, ahí se cultivan peces, es una cosa un poco más ordenada, no tan promiscua, pero la acuicultura es algo muy preocupante. Y hace poco tiempo leí un trabajo de un equipo chino donde ellos buscaban determinantes de resistencia en diversas explotaciones, acuícolas. Y encontraron que había una determinada cantidad de determinantes de resistencia en explotaciones donde se usaba mucho antimicrobiano, pero había explotaciones donde no usaban antimicrobianos y había una gran cantidad de genes codificando resistencia en explotaciones donde no se usaban antimicrobianos. Entonces empezaron a buscar los posibles causales de esto. Entre otras cosas analizaron el alimento. El alimento para peces es producido, digamos, con una serie de componentes, pero muchos de esos componentes son descarte de la industrialización pesquera, son parte de peces. Y bueno, no tengo todos los datos precisos ahora, pero digamos que había un alimento ruso y otro creo que era mexicano. El alimento ruso también tienen residuos de antimicrobianos esos alimentos, pero tienen residuos antimicrobianos y tienen además determinantes de resistencia, sí, tienen de todo, porque claro, son producidos en lugares donde hay una gran presión quimioterápica. Entonces, el determinante de resistencia fluye por todos lados y puede llegar directamente a través del alimento. En este experimento después ya lo llevaron in vitro, hicieron demostraciones in vitro de que a partir de esos alimentos hay transferencia de resistencia e incorporación de resistencia a nuevas cepas bacterianas, etc. Es decir, que los tipos demostraron que
alimentando con esos alimentos que traían determinantes de resistencia, esos determinantes eran transferidos a la flora de los animales que lo comían. Así que, insisto, yo esto lo sigo diciendo, el problema, en vez de irlo resolviendo, se nos complica más a medida que avanzamos en el conocimiento. ¿Qué problemas tenemos acá? Uso imprudente, necesidad de avanzar en el tema de inmunoterapia, necesidad de implementar buenas prácticas, especial consideración de los alimentos por lo que decíamos recién. Bueno, la cadena alimentaria que comienza en la producción primaria, el alimento que no es de muy buena calidad en el primer momento no gana calidad después, va a ganar en un lindo envase, una linda envoltura, pero calidad no mejora en el proceso, sí la puede perder. Higiene en toda la cadena, buenas prácticas de manufactura. El consumidor, una cosa que charlamos con Penque alguna vez, las reglas de oro de la Organización Mundial, está todo escrito, esto está todo escrito. Si se respetaran las reglas de oro de la OMS, el consumidor estaría muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas organizaciones redactan estos documentos, pero no tienen la capacidad de hacerlo llegar a donde tienen que llegar. Se hace un muy buen trabajo, pero llegar realmente al punto del máximo interés es muy difícil y es laborioso y es oneroso. Acá el lavado de manos, la higiene en la cocina, la cocción de alimentos, todo esto debería ser considerado seriamente. Y entonces vamos a esta acá, esta es una diapositiva que yo la tengo en una pizarra ahí en mi oficina y cada vez agrego más flechas y creo que ni yo la entiendo. Y es esta que la vamos proyectando y cada vez se agregan más cosas. Acá tenemos flechas rojas que son, como ustedes ven, de presión quimioterápica. Donde hay flechas rojas hay presión quimioterápica. Y donde hay flechas verdes hay posibles flujos de bacterias o determinantes de resistencia. Entonces tenemos sitios de interés, la población urbana, las industrias, el agro, las explotaciones animales, la acuicultura, el hospital, la cadena alimentaria, toda la producción de alimentos hasta la comercialización y la preparación y el consumo, y bueno, por supuesto, toda la cuestión ambiental de ríos, lagos y demás. Este es un sistema compuesto por distintos compartimientos, que no son compartimientos estancos, son compartimientos que si lográramos mantenerlos estancos sería mejor, pero no son estancos. Entre estos compartimientos hay flujos mayores, menores, flujos de bacterias, flujos de determinantes de resistencia, flujos de antimicrobianos y flujos de residuos de antimicrobianos en altas concentraciones y antimicrobianos en bajas y muy bajas concentraciones. Y todos tienen gran importancia. En altas concentraciones en las flechas rojas, en bajas concentraciones en flechas verdes. Bacterias susceptibles y resistentes de flechas verdes y determinantes de resistencia. Las poblaciones de riesgo, y este es el gran problema, porque sabemos que el flujo ya que se produce, y ayer mencionamos algo, incluso con Gabriel Gutkin, creo que él mencionó algo, yo le hice una pregunta también, los tratamientos de fluentes en este sistema son probablemente uno de los pasos críticos que podemos hacer como para empezar a controlar la situación y controlar el flujo entre compartimientos. Pero, ¿cómo controlar esos efluentes? Es extremadamente complejo. En los países de altos ingresos hay controles de efluentes. En Argentina, concretamente,
los efluentes hospitalarios se vierten crudos. Salen del hospital a la cloaca, junto con los urbanos. No se tratan, los hospitalarios no se tratan. Sabemos todos también que muchos flujos industriales no se tratan. Es decir, esto es una pelea muy fuerte porque es muy caro tratar efluentes. Es muy caro. Es otra industria que tiene que estar al lado de la industria, la planta de tratamiento de efluentes. Y tenemos una ventaja sobre los países de altos ingresos, y es que los países de altos ingresos ya tienen implementados tratamientos de efluentes que no funcionan para controlar la resistencia microbiana, porque no fueron diseñados antes. Y frenar el flujo de bacterias más o menos se podría intentar, pero frenar el flujo de genes, muy difícil. Entonces, ¿esto qué requiere? Y requiere agregar a las plantas existentes o implementar plantas que tengan filtros por membrana, floculación y tratamiento, ozonización. Hay alternativas, pero son muy caras. Entonces, empecemos por los hospitales, empecemos por las industrias, hagamos un tratamiento lo mejor posible de los efluentes urbanos. Todo esto son posibilidades. Entonces, ¿qué intervenciones? ¿Cómo podemos intervenir? Se puede intervenir en todas las flechas que vimos, se puede intervenir, en todas se puede intervenir. Pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces, claro, el uso racional y prudente de antimicrobianos, hemos hablado 2 días de eso. En las poblaciones, distintas poblaciones, en las explotaciones agrícolas, la implementación de buenas prácticas agrícolas es crítico. Por esa filosofía hay que empezar a bajarla de a poco, que la gente empiece a entender cómo funciona esto. La mejora de instalaciones, la disposición de excretas y camas. Bueno, ayer ya algo se mencionó, me parece, de las camas. Las camas avícolas son un problema gravísimo. Hay camas avícolas que viajan desde Cañuelas hasta Mendoza porque son utilizadas en viñedos. Así que por ahí nos tomamos un vinito con algunos determinantes de resistencia, uno ya no sabe lo que pasa, pero efectivamente, ¿qué hacemos con las camas? ¿Qué hacemos? Imagínense, cada vez que, por eso no se cambia la cama porque es un proceso muy caro, pero ¿qué hacemos con esa cama? Hay 5, 6, 7, 8, 10 crías, esa cama se saca, son varios camiones, ¿y eso a dónde va? ¿A dónde va? Lo tiran en algún lado y bueno, y que sea lo que eso tiene ustedes han visto una cama de esa, ustedes tiran una carretilla de esa cama, al día siguiente ponen la mano y se queman. Hay una fermentación, es impresionante cómo está vivo eso. Bueno, eso se usa como fertilizante. Sabemos que los camiones atmosféricos muchas veces tiran el residuo fertilizando las quintas, ¿no es cierto?, periurbanas. Así que bueno, ahí tenemos problemas ya culturales, ¿no?, además, y económicos. En el control, ¿qué otras? Bueno, implementar reglas de oro de la OMS para preparación de alimentos, para elaboradores artesanales, una flecha que yo me olvidé de comentar, la última que agregué y no se la comenté. Había una flecha abajo que era muy llamativa, curva, que iba desde las explotaciones animales hasta los consumidores. El artesanal, la producción de alimentos artesanal. A esa gente hay que darle entrenamiento porque es extremadamente peligroso. Ese directamente le pasa su producto al que lo consume o lo consume él. Tratamientos de efluentes, por supuesto, que hay que tener presente. Esto es importante, ya mencionamos algo, cualquier tratamiento selecciona resistencia, no hay fronteras entre países, se cayeron las fronteras entre países, ya hemos visto ejemplos. No hay fronteras entre especies, no es que una bacteria tenga que ser zoonótica, no, lo que saltan son determinantes de resistencia. En terapia antimicrobiana no tenemos otra herramienta que farmacocinética, farmacodinamia, cuanto más investigamos, menos sabemos. Una de las claves es la comprensión del flujo determinante de resistencia, y por supuesto el ambiente es crítico en esto.
El mejor tratamiento antimicrobiano es el que no hacemos, porque no es necesario. Entonces, pero podemos trabajar para no tener que hacer, eso es prevención, ¿no? El segundo mejor es el que se basa en diagnóstico, uso racional, tratamiento de humanos y animales en base a farmacocinética, farmacodinamia, tratando animales con antibióticos no de primera elección en terapia humana. Entonces, ¿qué hacemos con los antimicrobianos? Los usamos lo menos posible, pero los tenemos que usar todo lo necesario, no podemos dejar de utilizarlos. Bueno, definir y controlar factores de flujo ambiental. Bueno, esto lo enfocaremos globalmente y con sentido común. Y acá tenemos a Ignaz Semmelweis. Hace poco tiempo vieron que todavía no vino Fabiola, los periodistas a veces agarran cosas les llama la atención un artículo científico y ponen un título grande. Bueno, últimamente leí ahí un trabajo en el diario El Día de la Plata donde decían que la importancia, habían descubierto, es una broma mía, pero habían hecho un trabajo sobre la importancia del lavado de manos para evitar la transferencia de resistencia microbiana. Pero si tenemos que hacer un trabajo a esta altura del partido para demostrar que el lavado de manos sirve, estamos mal. Y porque este hombre fue el primero que lo demostró en 1849, por ahí, con las salas de parturientas y bueno, usó antiséptico, el lavado de manos con antiséptico de un lado, del otro no, y bajó la mortalidad a la mitad. Esto, bueno, así que un homenaje a don Semmelweis, que tuvo que esperar bastante, no sé si no se murió antes de que reconocieran su trabajo. Así que bueno, a veces tenemos algunas cosas que se nos pueden escapar en la cadena esta, pero gracias por la atención.